Resulta ser que la empresa que está detrás de esto, que es Andes Iron, Andes Iron en su tiempo tenía a los controladores, ¿cierto? Que gracias a un subsecretario del primer gobierno de Piñera, pudieron empezar la primera etapa. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué siguen insistiendo? Se han puesto tantos peros. Es únicamente por intereses económicos. ¿Y cuáles son los intereses económicos? Que de hecho el acero ya ni siquiera es conveniente. Ellos quieren vender el proyecto listo para ya, listo, como limpiarse las manos, Claro. porque hubo una inversión. Acordemos que esto está paralizado, pero hubo una inversión inicial ahí. Sucede que acá tenemos que relacionarlo y que acá halago a los medios periodísticos porque lamentablemente en nuestro país todas estas historias que hay detrás se han sabido precisamente por medios periodísticos que son Ah, independientes. claro. Porque si no, Porque lo esto de Dominga tiene una trama oculta, porque esta parte, claro, es como la parte que uno ve en tribunal, en la tele, ¿cachai? Los recursos, pero la trama oculta, ¿quiénes están detrás de Dominga? ¿Por qué hay un... tiene una historia bien negra. Y la historia bien negra es que, y que se relaciona con el caso Penta, es que en su oportunidad, tanto Carlos Delano como Carlos Lavín, que eran los ex controladores de Penta, ellos fueron condenados. Lamentablemente fueron condenados solamente por delitos tributarios. Zafaron de soborno, fueron Ah, desestimados y zafaron también del mayor delito que era cohecho, ¿ya? Y acá surgieron las famosas clases de ética hace unos años atrás. ¿Cuál es el tema principal acá? Que el fiscal que estaba investigando y el fiscal, de hecho, que presentó luego el escrito de sobreseimiento era el fiscal Guerra, que ha tomado connotación o relevancia a claro, propósito del caso Audios de Hermosilla, en donde sabemos que se le ha calificado incluso como el mosito, porque él, sin que nadie lo llamara, exacto. cuenta un poquito eso, Daniel. No, lo que pasaba con este tipo de guerra, porque empezó a propósito de este tráfico de influencias que se vieron, empezó toda una investigación en contra de Sebastián Piñera, que lo lleva la fiscalía, obviamente, con la PDI, etcétera. Y cuando iban a realizar diligencias de investigación en contra de Sebastián Piñera, el fiscal Guerra llamaba a Hermosilla y le decía, oye, ¿cómo estás, Luis? Amigo Luis. No, y le informaba pues, de esta diligencia, de la formalización, de los antecedentes. Me imagino que le tenía que haber mandado por otras vías más información más concreta, porque uno así trabaja, al menos cuando uno es abogado, trabaja así con el documento. Eh, y se la pasaba la información a Andrés Chadwick, que obviamente, no sé, por la mano derecha de Piñera en su momento. Y todo esto, lamentablemente, quedó sobreseído, no hay investigación ulterior porque Piñera se Murió, po, murió, pues. porque Entonces, Piñera se murió y para que sepa la gente, son una de las causas de término de responsabilidad penal, por la muerte de la persona. entonces la cosa es que, en resumen, el fiscal le Pero a ver, pasaba información. lo que pasa es que ahí falta que nosotros expliquemos por qué estamos relacionando a Piñera precisamente con el proyecto Dominga. Dale, po, Dale tú, po. porque ya, no, pues Piñera era dueño de este proyecto, tenía plata Piñera tenía involucrada. acciones, Sí, Piñera po, tenía más del 51% de hecho. y las vendió Entonces, en tres cuotas a Eugenio Lavín, creo que a Delano, perdón. fue al revés. Delano le vendió a Piñera, ¿Ya? ¿ya? A ver, ¿qué pasa? Que Ah, tenés razón, empresa de Carlos Alberto Delano. sí, y ahí hay algo re importante, porque había una cláusula que no se consideró Sí, y que fue precisamente lo que ocurrió. Bueno, a ver, Carlos Delano, que estábamos hablando recién, que están detrás del caso Penta, evidentemente como mega empresario, tenía muchos intereses y acciones, y en uno de los que tenía también era Dominga, que empezó primero como proyecto Barrancos, ¿ya? ¿ya? Y él era ahí dueño, precisamente con Piñera. A propósito de esta investigación, en el año 2013 surge y es en el primer periodo presidencial donde Sebastián Piñera tuvo que salir a hablar públicamente
a decir que no tenía nada que ver, que que no tenía él acciones, y esto luego vuelve a salir a la luz a través de los Pandora Papers, el año 2021, que sabemos que este paraíso fiscal que se generaban donde existía una evasión de impuestos. ¿Qué sucede? Como Piñera se vio acorralado porque la familia Piñera Morel eran los que tenían más del 51% de eso, eh, hubo una cláusula y un contrato de compra-venta en donde Carlos Delano le vende precisamente a Piñera Morel pagándole 10 millones de dólares. Pero existía una cláusula en ese contrato de venta respecto del cual tenía que asegurarse que el archipiélago de Humboldt no se declarara como un área protegida o zona protegida. Y él era presidente. Y él era presidente, y ese es un tema precisamente que ¿Qué mejor garantía que podía gestionarlo sí, precisamente? En sus propios intereses. Y eso pasó. Y producto de eso se abre esta investigación, en donde se empieza a ver el cohecho que podría haber habido precisamente por este tráfico de influencia, en donde él como presidente tenía acciones, más del 51%, en un proyecto megaportuario que en ese rato era la primera etapa que se llamaba Barranco. Entonces, finalmente, la familia Piñera Morel recibió los 10.000 millones de dólares por eso, de parte, de hecho, de Delano, y comienza esta investigación en donde fiscal Guerra estaba a cargo, ex fiscal Guerra, de la investigación, y ocurren lo que señalé en un principio, que se desestiman los delitos penales, no así los tributarios, y únicamente concurren respecto de Delano y de Lavín estas clases de ética. Pero respecto de Sebastián Piñera, resurge esto a la luz a propósito precisamente lo que hablábamos de Pandora Papers, en donde dijeron, a ver, acá hay metido un presidente, claro, a propósito de dónde vienen estas acciones, y empezaron a salir todas estas empresas en donde él tenía, y acá empieza a haber esta investigación por parte de la Fiscalía, respecto del cual nuestro colega Hermosilla, muy lobista, con esta relación estrecha que hemos explicado con Chadwick, con Piñera, y a través también del exdirector general de la PDI, le informaba de manera directa, como tú decís, tales diligencias que se estaban investigando a propósito de la minera Dominga como imputado a Sebastián Piñera. Y evidentemente corría con ventaja. ¿Por qué? Porque antes de que se ejecutasen, sí que se sabía. Entonces ahí podía existir modificación, manejo de documentos, etcétera, traspaso de fondos. Así cualquiera colabora con la investigación. Cualquiera colabora con la investigación, justamente. Entonces, ¿qué es tan importante de esto? Es que hasta la génesis del proyecto ha sido muy turbio. Y vemos lo mismo que ocurre a propósito de la educación, que es un negociado de bienes que debiesen ser de patrimonio de toda la humanidad. Correcto. O sea, recursos naturales sabemos que no son infinitos, todo lo contrario. Y acá nosotros estamos arriesgando precisamente devastar una zona donde escuchaba a biólogos precisamente preparando el programa, que decían que esto no se puede reemplazar, porque existen algunos proyectos en donde el estudio de impacto ambiental establece como una subsanación, decir, bueno, mira, sacamos de esto de acá, pero aminoramos el daño ambiental poniendo esto otro acá. Acá no, acá hay especies únicas en una región que está decretada con sequía y que influiría además en la producción misma del agua, ¿ya? Y especialmente de los mares. Como estén los mares, es una de las condiciones que afecta directamente la crisis o el cambio climático, directamente. Y esto, y acá termino a propósito del caso Dominga, que yo decía que hoy día se vota, pero que con tranquilidad, porque todavía quedan algunas instancias, de hecho, que tienen que resolver finalmente la Corte Suprema, que ha sido una de las más aludidas con el caso Audio, entonces yo espero que tengan un comportamiento en verdad a la altura.